Buenas tardes, sí, disculpen. Sí, efectivamente vamos a continuar el documento, esa carta abierta del amado guardián, perdón, del amado maestro de Abdul Baha al pueblo persa hace casi 147 años atrás. Representa pues todo un desafío cuando se trata de estudiarlo. ¿Por qué? Porque el maestro hace mención no de una, sino de muchísimos aspectos, ¿no? Recordemos lo que la bendita belleza, Baha'u'lláh mismo menciona sobre el por qué se reveló, se redactó este documento. La bendita belleza dice que pidió a Abdul Baha escribir algunas páginas sobre las causas de la destrucción del mundo y qué cosas hacía falta para su reconstrucción, ¿no? Entonces, esto realmente nos da pues la amplitud, una idea de la amplitud de los temas que el maestro cubre. Hemos estado hablando un poco sobre algunos aspectos, ¿no? De esa obra, El secreto de la civilización divina. Y el día de hoy, si me permiten, me gustaría ir un poquito más, un aspecto que el maestro menciona en el párrafo número 59, ¿no? Pero justo antes de ese párrafo, el párrafo 59 del libro, Abdul Baha termina su exposición sobre que es admisible, es permisible. Textualmente el amado maestro dice: ha quedado clara e irrefutablemente sentado que la importación de principios y procedimientos de civilización de países extranjeros y que adquirir de ellos ciencias y técnicas, en breve, cualquier cosa que contribuya al bien común es enteramente permisible. Recordemos que, bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente, muchos sacerdotes, muchos doctos espirituales, que es la palabra que Abdul Baha usa en este libro para referirse a los sacerdotes, sostienen que la modernidad es diabólica, que la modernidad conlleva, digamos, estar en contra de los principios divinos. Abdul Baha hace toda una exposición muy clara, da ejemplos de la historia, inclusive incluye un ejemplo del mismo profeta Muhammad que usó el conocimiento de su creyente Salmán, un persa, para defender, digamos, las vidas, ¿no?, de los musulmanes, de los primeros musulmanes, en batallas contra los mecanos. De ahí, lo que acabo de leer está en el párrafo 54, y de ahí Abdul Baha sigue refiriéndose da algunos ejemplos y después sigue refiriéndose a los teólogos y hombres de saber. Y específicamente, si me permiten, ahora voy a compartir con ustedes mi pantalla. ¿Dónde está? Disculpen. Aquí está. Donde Abdul Baha habla de los doctos. Discúlpenme, ¿pueden? Sí, sí podemos leer los doctos espirituales, el secreto de la civilización. Lo pueden ver, ¿no? Ya, no hay ninguna mancha negra, ¿no?, en la pantalla. No. No, perfecto. Entonces, Abdul Baha en el párrafo 58 habla de los doctos espirituales. Esa es la palabra o el término que usa Abdul Baha no una vez, sino muchísimas veces para referirse a los sacerdotes. Especialmente me parece que a los mullahs, a los mujtahid de Persia, ¿no?, de Irán, de Shi'i, musulmán Shi'i.
Y en ese primer párrafo que vamos ahorita a leer juntos, Abdu'l-Bahá textualmente dice: los doctos espirituales son lámparas de guía entre las naciones y estrellas de la buena fortuna que brillan desde el horizonte de la humanidad. Son fuentes de vida para quienes yacen sobre el lecho de muerte de la ignorancia y del descuido, y son manantiales cristalinos de perfecciones para quienes vagan sedientos por los yermos del error y de la imperfección. Son los puntos en que amanecen los emblemas de la unidad divina e iniciados en los misterios del glorioso Corán. Se hace referencia específicamente a los mulás chiíes, ¿no? Musulmanes, mejor dicho. Son médicos hábiles del cuerpo desfallecido del mundo. Son el antídoto seguro contra el veneno que ha corrompido a la sociedad. Y son ellos quienes constituyen la plaza fuerte de las muy afligidas, angustiadas y atormentadas víctimas de la ignorancia. El conocimiento es una luz que Dios arroja sobre el corazón de quien Él desea. Ese es un hadiz muy conocido en el mundo musulmán. Entonces aquí Abdu'l-Bahá nos dice lo que son los doctos espirituales y su importancia, ¿no? Podrían ser, como dice acá textualmente, podrían ser el horizonte, digamos, pueden ser la buena fortuna, pueden ser lámparas de guía, etcétera, etcétera. En el párrafo que sigue, Abdu'l-Bahá usa la palabra sin embargo. Aquí está. Yo lo he titulado, bueno, no, yo no, sino que el mismo maestro lo menciona, un signo y un símbolo. Abdu'l-Bahá continúa diciendo: Dios ha creado un signo y un símbolo para cada cosa. Ha establecido criterios y pruebas mediante las cuales pueden ser conocidas. Los doctos espirituales deben caracterizarse por las perfecciones tanto interiores como exteriores. Deben poseer un buen carácter, una naturaleza esclarecida, intención pura, así como un poder intelectual, brillantez y discernimiento, intuición, discreción y previsión, templanza, reverencia y un sentido del temor de Dios. Como podemos ver aquí, Abdu'l-Bahá menciona de que hay un signo y un símbolo a través de la cual todos podemos reconocer, ¿no?, a un verdadero docto. Y el día de hoy yo voy a tratar de, en forma muy resumida, mencionar lo que Abdu'l-Bahá menciona en su libro, ¿cierto? De estos signos, estos símbolos y cómo podemos realmente llegar a considerar a alguien como un verdadero docto. Entonces, Abdu'l-Bahá en el libro, en el párrafo 60, dice: una tradición autorizada afirma: en cuanto a aquel que es docto, debe guardarse, defender su fe, oponerse a sus pasiones y obedecer los mandamientos de su Señor. Puesto que estas ilustres y santas palabras encarnan todas las condiciones del saber, parece conveniente dedicarles un breve comentario a elucidar su sentido. Quien quiera que carezca de estas calidades divinas
y no demuestre estos requisitos indeclinables en su propia vida, no debería ser tratado como docto, ni es digno de servir como modelo de los creyentes. Esa es una advertencia de Abdul-Baha con muchas implicancias, me parece, especialmente para el sacerdocio musulmán, ¿no? Si bien hace 2 párrafos él dice en forma muy elocuente qué es un verdadero docto y a qué alturas puede aspirar y qué puede lograr en la humanidad, en la sociedad. Al mismo tiempo nos dice que hay signos y símbolos que pueden mostrarnos quién es digno de ser considerado un doctor. Y aquí nos cita una tradición islámica, donde, como podemos ver, consta de 4 atributos o 4 cosas que Abdul-Baha mismo los menciona después, uno por uno. Yo los he puesto en diferentes colores para que sea más fácil de ver. La primera dice, debe guardarse. La segunda dice, defender su fe. La tercera dice, oponerse a sus pasiones. Y la última dice, obedecer los mandamientos de su Señor, ¿no? Y después dice, lo que continúa, es entonces deber del pueblo modelar sus personas a semejanza de él. Recordemos, amigos, que Mujtahid es un título de los sacerdotes, en el sacerdocio musulmán chií, especialmente, donde ese sacerdote que llega a tener este título, llega a ser Marjai Talit. Marjai Talit significa, más o menos en castellano, fuente de imitación, ¿no? Fuente de imitación. Quiere decir que los musulmanes están libres de elegir a su mujtahid de preferencia. Si yo tengo, es algo así, no sé si es lo mismo en Chile. A mí me tomó mucho tiempo entender por qué en las iglesias peruanas, en cada ciudad, en cada catedral o la iglesia principal de cada pueblo, hay una imagen de Jesús y esa imagen tiene un nombre diferente, ¿no? Por ejemplo, acá en Ica se llama Señor de Luren, ¿cierto? En Lima se llama Señor de los Milagros, y así, ¿no? Entonces, yo no sé si en Chile y en otros países es también igual, la verdad no sabría decirles, pero más o menos si nosotros podemos hacer una comparación, por ejemplo, acá en el Perú hay peruanos cristianos que son devotos del Señor de Luren. Y aunque viven muy lejos, no en Ica, sino muy lejos, cuando son sus fechas patronales, ¿no? Sus fechas, digamos, patronales, esas personas muchas veces, todos los años, viajan hasta Ica para rendir su homenaje al Señor de Luren. En la misma forma, entonces en el mundo musulmán, si bien no hay imágenes, pero a lo largo de los siglos se ha ido haciendo esos mujtahids. Entonces un mujtahid se convierte en fuente de imitación. Entonces ellos publican libros donde tratan de aplicar la ley islámica a los quehaceres cotidianos de la vida actual, ¿cierto? Entonces, si yo soy, por ejemplo, devoto de Mujtahid X, entonces yo trato de guiar mi vida de acuerdo a lo que él me dice, ¿no? Entonces, es algo así, ese Mujtahid. Por eso es que Abdul-Baha usa esa tradición, porque en la tradición se mencionan 4 cualidades o requisitos, y después dice, es entonces deber del pueblo modelar sus personas a semejanza de él, no antes. Y Abdul-Baha, como acabamos de leer, le va a dedicar
un breve comentario, que no es tan breve, son como, no sé, 50 o algo así, o 60 párrafos, ¿ok? Del libro. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, Abdul Baha aquí va a explicar qué significa cada uno de estos 4 requisitos. Yo aquí he hecho un esquema para poder entenderlos, ¿no? Como dije, guardarse uno mismo es el primer requisito de un doctor. Después de este primero, que habla sobre la perfección, Abdul Baha dedica varios párrafos sobre los atributos de esa perfección. Y de ahí recién va a pasar al segundo punto, que se llama defender su fe. Tercero, oponerse a sus pasiones. Y cuarto, obedecer los mandatos de su Señor. Si hay alguna consulta o, no sé, pregunta, algo, por favor, me lo hacen saber. Me interrumpen nomás, ¿eh? Para que no sea un monólogo todo el rato, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Yo he usado un código de colores, ¿no? O sea, voy a usar mismos colores en la parte superior para ayudarnos más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, el primer requisito, Abdul Baha dice, el primero de estos requisitos es guardarse uno mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa guardarse uno mismo? Abdul Baha nos da la respuesta. Dice, es evidente que esto no se refiere a la protección de uno mismo respecto de calamidades y pruebas materiales. Pues los profetas y santos se vieron todos y cada uno sometidos a las penalidades más amargas que el mundo haya podido tenderles, y fueron los objetos de toda clase de crueldades y agresiones por parte de la humanidad. Sacrificaron sus vidas por el bienestar del pueblo y de todo corazón se apresuraron al lugar del martirio. Y con sus perfecciones interiores y exteriores engalanaron a la humanidad con los ropajes de unas cualidades excelentes, tanto adquiridas como innatos. El significado primario, como podemos leer acá, el significado primario de este guardarse uno mismo es adquirir los atributos de la perfección espiritual y material. Entonces, aquí Abdul Baha nos está diciendo que guardarse en esa tradición musulmán que acabamos de leer, Abdul Baha nos dice que guardarse, su significado primario es adquirir los atributos de la perfección espiritual y material. Entonces, aquí vamos ahora, y él, como dije antes, usa varios párrafos para hablar de lo que es esos atributos de la perfección. Abdul Baha dice, el primer atributo de la perfección es el saber y los logros culturales de la mente. Y esta estación eminente consíguese cuando la persona combina en sí misma un conocimiento pleno de las realidades complejas y trascendentes referidas a Dios, de las verdades fundamentales de la ley política, coránica y religiosa, de los contenidos de las sagradas escrituras de los demás credos, así como de las normas y disposiciones que han de contribuir al progreso de la civilización de este distinguido país. Abdul Baha continúa. Vamos a continuar. Aquí, amigos,
lo más importante, bueno, para mí obviamente, es ustedes pueden darse cuenta que es muy amplio. Ese conocimiento no es un conocimiento universitario, donde uno, digamos, estudie, digamos, 1, 2, 5, 10, ¿cómo se llama? Cursos y se consigue, ¿no? Aquí Abdul Baha menciona, y aún no termina, aún sigue, está hablando de un conocimiento pleno, dice, de las realidades complejas y trascendentes referidas a Dios. Eso está hablando lo que Baha'u'llah llama en el libro de la certeza, me parece, como el conocimiento interior, ¿ok? No un conocimiento basado en el texto de la palabra revelada, sino más bien basado en lo que es el fin de esta palabra revelada. Después dice también, continúa, de las verdades fundamentales de la ley política, coránica y religiosa. O sea, esa es la aplicación de la ley, ¿no? A la vida política del país. Después va más allá y dice, de contenidos de las sagradas escrituras de los demás credos. Más tarde voy a contarles, no es una historia, sino es lo que cuenta sobre un hecho conocido en la historia musulmana, ¿no? Entonces, aquí también dice que hay que conocer las sagradas escrituras de las otras religiones también. Eso nos hace recordar cuando los exiliados junto con Baha'u'llah recién llegan a Acá. Ustedes saben que por algún tiempo, bastante tiempo diría yo, el pueblo de Acá rehuía de tener contacto con ellos, ¿cierto? Y no sé si han escuchado la historia de que Abdul Baha, de joven, Abdul Baha se encargaba de ver los asuntos y ir a buscar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no me equivoco, un día le dicen que un comerciante cristiano de carbón, si no me equivoco, se había quedado con el carbón de los bahá'ís y se negaba a pagar por ella. Entonces, Abdul Baha va, ahorita no me acuerdo si era carbón o algún otro tipo de, pero me parece que era carbón. Y Abdul Baha va muy pacientemente, muy cortésmente, ingresa y se siente en la tienda para que lo atiendan, o sea, esperar su turno. Entonces, ese cristiano se niega, no quiere hablar con Abdul Baha. Abdul Baha en esta época era muy joven, 20 años, y Abdul Baha muy pacientemente se siente allá hasta que después de al cabo de casi 3 horas, el cristiano se dirige hacia él y dice, ¿qué es lo que quiere? Entonces Abdul Baha le explica que estoy aquí porque somos bahá'ís y, bueno, ¿no? O sea, por el carbón, ¿no? Y entonces el cristiano hace alguna mención de, ¿acaso ustedes no son esas gente que está siendo perseguida y rechazada por mandato imperial, por el edicto imperial del mismo sultán, ¿no? Y que todo el mundo, digamos, evita tener contacto con ustedes, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y Abdul Baha dice que sí, nosotros somos ellos mismos, esa misma gente. Y él, al hacer la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué merecen ser tratados así? Y Abdul Baha le dice, por la misma razón que los judíos condenaron a Jesús. Y esto obviamente le hace saltar al cristiano un poquito molesto y le reclama a Abdul Baha diciendo algo así como, ¿y tú qué sabes de Cristo? Y ahí es donde Abdul Baha en forma muy elocuente y amoroso habla del Espíritu de Dios, ¿no? Habla de Jesús, Cristo. Y su forma de hablar con tanto conocimiento y respeto hacia Jesús conquista el corazón hostil de este cristiano.
Entonces, más tarde vamos a leer Abdul Baha cuenta otra historia que tiene que ver algo así sobre cómo esa forma, cuando uno conoce de las sagradas escrituras de los demás credos, puede entablar buenas relaciones con ellos, ¿no? Eso es lo que está diciendo Abdul Baha. Muy bien. Después continúa Abdul Baha. Dice, además, debería estar informado de las leyes y principios, costumbres, usos y condiciones, así como de las virtudes materiales y morales que caracterizan el gobierno de las demás naciones. Y debería estar bien versado en todas las ramas útiles del saber contemporáneo y estudiar los testimonios históricos de los pueblos y gobiernos pretéritos. Entonces, el conocimiento entonces no solamente es sobre ciencias, no es solamente sobre mis creencias, mis leyes religiosas de mi libro sagrado, sino que debes contener y debe abarcar a todos los demás credos. Y Abdul Baha sigue en ese mismo párrafo, yo no lo he puesto en PowerPoint, pero voy a leerles. Disculpen. Dice, pues si una persona docta desconoce las sagradas escrituras y el campo completo de la ciencia divina y natural, de la jurisprudencia y el arte de gobernar y de los variados saberes de la época y de los grandes acontecimientos de la historia, quizá no sepa estar a la altura en una emergencia y ello desdice de la necesaria calidad de un conocimiento cabal. Y de ahí hace mención de la importancia que tiene para que un doctor espiritual y musulmán tuviera un conocimiento cabal de otras religiones, ya que sin ello, dice, específicamente menciona a Jesucristo, especialmente dice que si un doctor espiritual y musulmán entablara debate con un cristiano, ignorándolo todo sobre las gloriosas melodías del evangelio, por mucho que predicase el Corán e impartiese sus verdades, se vería incapaz de convencer al cristiano, y sus palabras caerían en oídos sordos. Qué importante, amigos, ¿no? Eso también nos debe inculcar algo a nosotros, ¿no? Que para enseñar la fe a un cristiano debemos conocer muy bien lo que es la Biblia, ¿no? Lo que dice la Biblia, y con mucho amor, obviamente, hacia Jesucristo. Eso es indudable. Entonces, y aquí es donde Abdul Baha menciona una historia conocida, ¿no? De Imam Reza, el sexto imán, ¿cierto? Shi'e, que en su tiempo, en su vida, esto es en los primeros siglo y medio de la era musulmana, más o menos, cuenta, ¿no? Que llegó a la presencia del jefe del exilio. Jefe del exilio hace referencia a, si no me equivoco, voy a buscarlo, si me permiten un ratito. Déjame ver acá. Un ratito, por favor, para no... el jefe del exilio era un judío. El jefe del exilio era un judío. Se llamaba el Resh Galuta. El Resh Galuta, ¿no? El Resh Galuta era un príncipe o un gobernante durante los exilios de Babilonia, ¿no? Cuando el pueblo judío estaba siendo exiliado, ¿no? Y se encontraba por Babilonia, a quien los judíos, donde quiera que se residieran,
debían rendirle tributo. Era entonces un personaje judío muy querido, digamos, por todos los judíos, no importa dónde vivían. Y se cuenta, esa historia se cuenta de que se encontró una vez con Imam Reza, ¿no? Imam Reza, y que ese imam bueno, como Imam Reza conocía del mensaje de Jesucristo y del Evangelio. Aquí estoy buscando, no quiero usar mis palabras, sino quiero usar lo que dice el amado maestro. Aquí está, dice, cuando el jefe del exilio llegó a la presencia de ese luminar de sabiduría divina, de salvación y certeza, el Imam Reza, si esta mina del conocimiento no hubiera acertado a respaldar, sus argumentos con autoridades solventes y familiares al exilarca, este último nunca hubiera reconocido la grandeza de su santidad. Entonces, la historia cuenta que ese señor, ese jefe del exilio, ese líder judío, se encontró con Imam Reza, y después de ese encuentro dejó constancia de la santidad de Imam Reza. Y Abdul-Baha acá dice, lo atribuye al hecho de que lo que Imam Reza habló fue basado en el Evangelio, en la Biblia, mejor dicho, ¿no? Fue basado en las enseñanzas judaicas de Moisés. Y por su conocimiento y sabiduría de la Biblia, ganó así el respeto del judío. Eso es lo que está diciendo, Abdul-Baha, que los sacerdotes musulmanes deberían de hacer esto. Vamos a continuar, entonces es bastante más larga, obviamente, es mucho más, hay varios párrafos más que el amado maestro usa para hablar de estas cosas, pero bueno, como la idea es hacer un repaso rápido de esto, vamos a ir rápidamente de esto, hablar lo que sigue, digamos. Después, el segundo atributo de la perfección, Abdul-Baha dice, es la justicia y la imparcialidad. Y hay 4 cosas que él dice significa, o sea, esa justicia y la imparcialidad significa, y da sus 4 significados acá. Significa esto, que no se tengan en cuenta el beneficio personal o ventaja egoísta, así como ejecutar las leyes de Dios sin la menor preocupación por nada más. Entonces, en esa primera parte, Abdul-Baha dice que justicia e imparcialidad significa que uno debe cumplir las leyes de Dios sin la menor preocupación por nada más. Y obviamente tampoco porque se tiene en cuenta un beneficio personal o ventaja egoísta. Continúa, significa verse uno mismo como uno de los siervos de Dios, el Todoposeedor, y excepto en lo que toca a la distinción espiritual, nunca procurar destacar por encima de los demás. Ese segundo significado de la justicia y la imparcialidad me parece que hace referencia a la modestia. Dice,
excepto en lo que toca a la distinción espiritual. O sea, no se debe buscar jamás destacar por encima de los demás. El tercer significado significa considerar el bienestar de la comunidad como propio. Esos dos últimos tienen que ver con un principio Bahá'í, ¿no? Entonces debemos considerar el que quiere ser considerado o llegar a ser la perfección, debe considerar el bienestar de la comunidad como propio. Y significa, en último lugar, en suma, mirar a la humanidad como a una sola persona y a uno mismo como a miembros de esa forma corpórea. Y tener por muy cierto que si el dolor o una herida aflige a cualquier miembro de tal cuerpo, inevitablemente acarreará sufrimiento a todo lo más. En forma muy especial aquí el amado maestro hace referencia a lo que Baha'u'lláh mismo, la bendita belleza, nos dice que debemos de ver el mundo de la humanidad como un solo cuerpo y que el bienestar de la humanidad depende del bienestar de todos los componentes de esa humanidad. Entonces, Baha'u'lláh mismo compara o usa el ejemplo de un cuerpo humano, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad o algo mal está en mi mano, todo el cuerpo sufre. Si mi ojo padece alguna enfermedad, todo mi cuerpo padece. Si tengo infección en la garganta, no es únicamente la garganta que sufre, sino todo sufre, ¿no? Entonces, y aquí vemos como también hace tantos años atrás, hace 147 años más o menos, dice eso, que ser justo e imparcial significa ver la humanidad como a una sola entidad y estar convencidos de que el bienestar de todos es un elemento necesario para el bienestar común. Muy bien, vamos a continuar entonces. No sé si hay algún comentario, por favor. Muy bien. Bien, vamos entonces a continuar con el tercer atributo de la perfección. Abdul-Baha dice que el tercer requisito de la perfección es alzarse con sinceridad completa y pureza de intención a educar a las masas. Ejercer el máximo esfuerzo para instruirlas en las diversas ramas del saber y ciencias útiles. Animar el desarrollo del progreso moderno, ampliar los alcances de comercio, industria y artes, fomentar medidas tales que aumenten la riqueza del pueblo. Abdul-Baha sigue, ¿no? Y menciona de que es esencial, dice Abdul-Baha, que los estudiosos y los doctos espirituales velen con toda sinceridad y pureza de intención, tan solo por amor a Dios, por impartir consejo y exhortar a las masas y clarificar su visión con el colirio que es el conocimiento. Pues hoy día, dice Abdul-Baha, pues hoy día, debido a lo profundo de su superstición, el pueblo imagina que cualquier persona que cree en Dios y sus signos y en los profetas y las revelaciones divinas y leyes y es una persona devota y temorosa de Dios, debe necesariamente permanecer ociosa y pasar los días en un sopor, a fin de que a los ojos de Dios se la tenga por alguien
que ha abandonado el mundo y sus vanidades, ha puesto su corazón en la vida venidera y se ha aislado de los demás seres humanos a fin de acercarse a Dios. Puesto que este asunto será desarrollado en otro apartado del presente texto, nos detendremos de él por el momento. Entonces, Abdu'l-Bahá aquí, una vez más, hace referencia a la ley. Todos debemos recordar la tabla de Baha'u'lláh a los cristianos, donde Baha'u'lláh les ordena que abandonen sus conventos y que salgan, ¿no? Les ordena que contraigan matrimonio y que salgan a hacer algo en la vida para que beneficie a sí mismos y a la humanidad entera, ¿no? Y aquí Abdu'l-Bahá también dice que mucha gente piensa que ser espiritual significa estar dedicado 24 horas al día haciendo oraciones y ser ocioso, o sea, no hacer nada útil para la comunidad o para la sociedad. Y esto obviamente no es lo que está diciendo, lo que pide o lo que está indicando Abdu'l-Bahá como atributo de la perfección. Y para terminar, perdón, yo ya estaba acá. Y ahora, después de tercer atributo que ya se mencionó, que fue, como vimos, alzarse con sinceridad y pureza de intención a educar a las masas, Abdu'l-Bahá menciona otros atributos de la perfección son el temor de Dios, el amor a Dios por el amor a sus siervos, ejercitar la afabilidad, calma y tolerancia, ser sincero, dócil, clemente y compasivo, poseer resolución y valor, honradez y energía, esforzarse y esperarse, ser generoso, leal, carente de malicia, poseer celo y pundonor, ser magnánimo y elevado de miras y guardar la debida consideración por los derechos de los demás. Como pueden ver, la lista es bastante larga. Y bueno, así llegamos al término del primer requisito, que era, el primer requisito era, no sé si se acuerda, ¿alguien quisiera compartir con nosotros cuál era el primer requisito? Guardarse uno mismo. Guardarse uno mismo. Eso es todo lo que dice Abdu'l-Bahá sobre guardarse uno mismo, ¿no? Entonces, más o menos haciendo un pequeño resumen muy corto, si me permiten, me parece a mí que es prepararse, tener ese conocimiento vasto, no únicamente de una sola cosa, sino ese conocimiento basado en la ley de Dios, en los escritos sagrados de Dios, en los escritos sagrados de otras religiones también, conocer de lo que es el arte de gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista bastante larga. ¿Y para qué? Para alzarse a educar a las masas y buscar las formas de que toda la humanidad llegue a tener un mejor estilo de, no estilo, sino llegar para que sea realmente a tener ese bienestar colectivo, ¿no? Ese bienestar colectivo. Muy bien. Aquí vamos ahora a lo que Abdu'l-Bahá llama el segundo requisito. Textualmente dice, el segundo de los criterios espirituales que dan la medida del poseedor del conocimiento es que defienda su fe. ¿Qué significa defender su fe ahora? Abdu'l-Bahá dice, significa esto
Dice Abdul Baha, es evidente que estas santas palabras no se refieren exclusivamente a la búsqueda de las implicaciones de la ley, a la observancia de las formas del culto, a evitar pecados mayores y menores o a practicar los preceptos religiosos. Y por todos estos métodos proteger la fe. Abdul Baha obviamente dice, proteger la fe significa todo esto. O sea, para nosotros los Bahá'ís sería vivir la vida Bahá'í, cumplir la ley del ayuno, de la oración obligatoria diaria, vivir la vida Bahá'í, ¿no? Etcétera. Pero continúa, dice, antes bien, significan que el conjunto de la población debería protegerse en todos los sentidos, que no deberían ahorrarse esfuerzos por adoptar una combinación de todas las medidas posibles que han de elevar la palabra de Dios, acrecentar el número de creyentes, promover la fe de Dios y exaltarla y tomarla victoriosa entre las demás religiones. Amigos, no puedo dejar de pensar que todo esto aplica hoy en día a nosotros también, a los Bahá'ís. ¿Qué hacemos? ¿Este no es acaso la enseñanza que hacemos? Cuando a través de nuestras actividades básicas, ¿no estamos acaso tratando de elevar la palabra de Dios en la vida cotidiana de los seres humanos, de todos, ¿no? Para que la gente poco a poco, corazón por corazón, pueda llegar a comprender de la importancia de Dios en su vida y así llegar a tener una vida devocional, una vida dedicada a descubrir esas perlas de sabiduría que yacen ocultos en la revelación de Dios. Y también todo eso se logra a través del servicio. Y obviamente, cuando dice acá Abdul Baha, acrecentar el número de creyentes, Baha'u'lláh mismo nos ha impuesto la obligación de enseñar su fe. Abdul Baha mismo, ¿no? Nos dice que deberíamos tratar de enseñar, aunque sea a una persona Baha'i por año, ¿no? Y si hiciéramos esto, en muy poco tiempo el mundo sería Baha'i, ¿no? Y en la parte final, promover la fe de Dios y exaltarla y tornarla victoriosa entre las demás religiones. Esto es no sé cómo decirlo, ¿no? Para que no suene, digamos, egoísta, pero eso es lo que ha hecho toda comunidad religiosa, especialmente en sus primeras épocas. Y lo que estamos haciendo los Bahá'ís también, ¿ok? Estamos con mucha humildad, sin sentir ni un rasgo de superioridad, estamos compartiendo con la humanidad lo que consideramos es un regalo, ¿no? Lo que consideramos que nosotros por la misericordia de Dios nos ha sido permitido tener. Y ahora lo estamos compartiendo. Abdul Baha a esto llama defender la fe. Este segundo requisito es mencionado en el párrafo 73. Y de ahí, inclusive en el párrafo que sigue, Abdul Baha hace una especie de reclama a los musulmanes, a las autoridades religiosas musulmanes, de no haber preservado, digamos, ¿no? En enseñar su fe. Si me permiten, voy a leerles el párrafo, es bastante corta, y que dice a la letra, en efecto, si las autoridades religiosas musulmanas hubieran preservado en esta misma dirección, o sea, en defender su fe,
como hubiera sido menester, a estas alturas toda nación de la tierra se habría acogido al abrigo de la unidad de Dios y el fuego brillante de pueda él hacerlo victorioso sobre todas las demás religiones, habría flameado como el sol en el corazón mismo del mundo. Aquí Abdul-Baha reclama a los sacerdotes, a las autoridades religiosas musulmanas por haber fallado en enseñar su religión al mundo. Aquí dice, si lo hubieran hecho, si hubieran preservado en esa dirección, en enseñar su fe, dice, toda nación, dice, habría sido ya, ¿cómo se llama?, conquistado por esa fe. Y de ahí nos cuenta Abdul-Baha mismo la historia de Lutero, ¿no? Que ya creo que en una reunión anterior ya lo hemos mencionado, me parece, o no, para no mencionarlo doblemente, ¿no? Pero Abdul-Baha menciona la historia de Lutero. Ustedes saben que Lutero fue un sacerdote dentro de la Iglesia Católica, y que después como que vio cosas, estaba en contra de algunas prácticas comunes en la Iglesia, especialmente creo que tenía que ver con que por ejemplo, no podían casarse los sacerdotes, y algunas con las imágenes, por ejemplo, en las iglesias. Después sobre algunas prácticas religiosas y ceremonias que se habían ido añadiendo al Evangelio. Entonces, él se opuso a esto, y Abdul-Baha dice que cuenta eso, ¿no? Dice que hace 15 siglos, más o menos, 15 siglos después de Cristo, o sea, más o menos en el año 1500, 1600, Lutero, que era un religioso católico, inauguró lo que es la creencia religiosa protestante. Se opuso al Papa, y como mencioné, ¿no? Como por ejemplo la prohibición del matrimonio monástico, la reverencia y genuflexión ante imágenes de los apóstoles, así como en lo referente a otras prácticas religiosas o ceremonias que se habían añadido a las disposiciones del Evangelio. Y después dice, Abdul-Baha sigue, dice, aunque en esa época el poder del Papa era enorme y se le miraba con tal temor que los reyes de Europa vacilaban y temblaban ante él, porque así es, ¿no? O sea, en esa época el Papa era la máxima autoridad encima de reyes, ¿no? Y en su poderoso puño, o sea, en el poderoso puño del Papa, Abdul-Baha dice, sostenía las riendas de todos los asuntos de mayor importancia de Europa. No obstante, debido a que Lutero estaba demostradamente en lo cierto con relación a la libertad de los jefes religiosos de contraer matrimonio, la abstención de rendir culto y postrarse ante imágenes y representaciones en las iglesias, y la abrogación de ceremonias que habían sido añadidas al Evangelio, y puesto que se adoptaron los medios adecuados para la promulgación de sus puntos de vista, durante estos últimos 400 y tantos años, la mayoría de la población de Norteamérica, 4/5 partes de Alemania e Inglaterra y un gran porcentaje de los austriacos, en suma, 120 millones de personas procedentes de otras denominaciones cristianas han entrado en la iglesia protestante.
Hoy en día, después de 147 años más o menos, de que fue revelado esto, o escrito esto, mejor dicho, hoy en día me parece que la suma de los evangélicos, los protestantes, porque ahora ya no son llamados protestantes, sino evangélicos, es muchísimo más que esto, ¿no? Aquí mismo en el Perú han tenido un crecimiento muy notable, muy, muy notable. Hay muchísimas iglesias y paran llenos. Y Abdul Baha cuenta esto como un reclamo a los musulmanes. Les está diciendo que ustedes han fallado en enseñar su fe. Abdul Baha continúa, menciona inclusive, ¿cómo se llama? Habla inclusive que ya están en África, ¿no? En la costa oriental de África están, y en otras partes están enseñando, ¿no? Y dice, y continúa Abdul Baha, dice, aunque no es claro qué fin impulsó a este hombre, o sea, Lutero, o a dónde iba encaminado, o sea, no sé, él mismo reconoce, Abdul Baha reconoce que no se sabe cuáles eran sus verdaderos motivos o el fin que buscaba. Obsérvese cómo los esfuerzos entregados de los jefes protestantes han difundido sus doctrinas por doquier. Y continúa. Ahora bien, si el ilustre pueblo del Dios único, recordemos amigos que Lutero no tenía un mensaje divino, no era una manifestación de Dios, era un sacerdote que no estaba de acuerdo con ciertas cosas que se estaban dando en la iglesia y se rebeló. Por eso lo llamaron protestante, porque protestaba, pues, ¿no? Y Abdul Baha dice que aún así, ya que no sabemos qué lo motivó ni hacia dónde iba, no sabemos, pero por los esfuerzos de sus seguidores han logrado lo que han logrado multiplicarse, notablemente, multiplicarse. Ahora, Abdul Baha sigue, dice, ahora bien, si el ilustre pueblo del Dios único, o sea, los musulmanes, recordemos que Muhammad sí era manifestación de Dios. Los receptores de sus confirmaciones, los objetos de su auxilio divino, pusiera todo su empeño y con dedicación completa, confiando en Dios y apartándose de todo menos de Él, adoptase métodos para la difusión de la fe y plegara todos sus esfuerzos con este fin, es seguro que su luz divina envolvería a la tierra entera. Entonces, Abdul Baha reclama a los musulmanes, a los sacerdotes, de que han fallado en defender su fe. De ahí continúa Abdul Baha, obviamente, y hace referencia lamentablemente, a ese hadith. Bueno, no son hadiths dudosos en todo caso. Hay dos hadiths que menciona Abdul Baha, que son atribuidos a Muhammad. Uno de ellos es que yo soy profeta soy profeta por la espada. Esta es la primera, que Abdul Baha lo menciona. Y la segunda dice, se me ha ordenado, o sea, como que Muhammad está hablando, ¿no? Y dice, se me ha ordenado que amenace las vidas de las gentes hasta que digan, no hay otro Dios sino Dios. Entonces, Abdul Baha rechaza esto. Abdul Baha dice que solo las personas que desconocen la realidad pueden pensar que la única forma de enseñar la fe de Dios es a través de la espada, ¿no? Y sigue
y sigue. Y ahí es donde, no sé si se acuerdan, la semana pasada hablamos de la historia del rey de los días de la ignorancia, un rey idolatra árabe, Numán, no sé si se acuerdan, ¿no? Ahí es donde Abdul Baha cuenta esa historia del rey Numán y cómo un humilde cristiano lo conquistó a él y a todo su reino hacia la fe de Cristo, hacia el cristianismo, con sus buenas obras, cuando ofreció morir por no faltar a su promesa. Y este hecho, ese acto loable, consiguió que todo un reino de idolatras se convirtiese a la fe. Entonces, ahí está, ese es el por qué Abdul Baha nos cuenta esa historia, ¿no? Para mostrar a sus lectores, especialmente a los musulmanes, de que hay que enseñar la fe con amabilidad, hay que enseñar la fe con conocimiento, ¿cierto? Y como ahora, hoy en día nosotros decimos tender puentes, ¿no? Para ayudar a las personas a encontrar o ver la luz. Muy bien, vamos a continuar. El tercer requisito que dice textualmente, el tercer elemento de la expresión que examinamos reza, se opone a sus pasiones. Abdul Baha mismo dice, obviamente, cuán maravillosas son las implicaciones de esta frase engañosamente fácil y universal. Es este el cimiento mismo de toda cualidad humana encomiable. Estas pocas palabras encarnan, por cierto, la luz del mundo, la defensa inatacable de todos los atributos espirituales del ser humano. Este es el eje de toda conducta, el medio con el que mantener en equilibrio todas las buenas cualidades del hombre. Amigos, aquí podemos ver, se opone a sus pasiones. Recordemos que el ser humano es un ser que nace noble, pero como dice Baha'u'llah, una educación inadecuada lo aleja, ¿no? Y lo torna material, ¿cierto? Nadie puede ignorar nuestro lado material, nuestro lado animal, ¿cierto? Eso nadie lo va a poder, ¿cómo se llama? No podemos rechazarla o ignorarla, es parte nuestra. Pero el éxito en la vida es justamente eso, poder oponernos a nuestras pasiones, poner bajo control, ¿no? Esa parte nuestra, ¿no? Y esto es, recordemos que en el Corán, el Islam llama a los musulmanes a que se sometan, sean sumisos ante la ley de Dios. Y esto me parece a mí, amigos, que es la cima, bueno, no es lo que yo piense, Baha'u'llah mismo dice que la cima de la fe es cuando el siervo reconoce que Dios hace su voluntad y que nadie tiene el derecho de preguntar por qué, ¿no? Entonces, y esto no es otra cosa que someternos a Dios, ¿cierto? Y para someternos a Dios, como dice Baha'u'llah en las palabras ocultas, debemos de olvidar nuestros deseos y aceptar lo que Él quiere, ¿no? Y este es el secreto, en mi opinión, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Abdul Baha, que dice, por eso dice que ese oponerse a sus pasiones es una maravilla, ¿no?
que es engañosamente fácil y universal. Esa es una, ¿no? Se opone a sus pasiones, pero continúa, dice que estas pocas palabras encarnan, por cierto, la luz del mundo, la defensa inatacable de todos los atributos espirituales del ser humano. Esa frase es el eje de toda conducta, la buena conducta, obviamente. El medio con el que mantener el equilibrio, todas las buenas cualidades del hombre. Entonces, hay que oponernos a nuestras pasiones por amor a Dios, por amor a su manifestación. Como dice Baha'u'lláh, cumple mis leyes por amor, ¿no? Nada más. Comentarios, por favor. Muy bien, continuamos entonces. Ya falta poco, ya estamos llegando al final. El cuarto requisito, la cuarta fase de la expresión mencionada con la que se señala el camino de la salvación reza: obediente a los mandamientos de su Señor. Antes, amigos, se me pasaba algo. Después del tercer requisito, se opone a sus pasiones. Ustedes ya saben, hemos hablado de esto, han leído también sin duda el libro, y ya saben que ese libro, esa carta abierta, mejor dicho, de Abdul Baha al pueblo y a las autoridades eclesiásticas y gubernamentales de Irán, disculpen, se realizó en 1875. Y en esa época había una admiración por la civilización europea. Europa era la cima del mundo civilizado. Y Abdul Baha aquí dice algo que me parece de suma importancia. Hay varios párrafos que me gustaría compartir con ustedes, si me lo permiten, si está bien esto. A ver, vamos a compartirlo. Lo pueden ver, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Aquí es donde Abdul Baha, después de ese tercer requisito, menciona, dice: todos los pueblos de Europa, a pesar de su alardeada civilización, zozobran y naufragan en este horrendo mar de la pasión y deseo. Y es por ello, por lo que los fenómenos de su cultura terminan en nada. Aquí podemos darnos cuenta que si bien la civilización material es importante y es alabado en los escritos bahá'ís, recordemos que como seres humanos estamos llamados a reconocer, existimos, mejor dicho, ¿no? Para reconocer a Dios a través de su mensajero para la época y amarlo, ¿cierto? Vivir de acuerdo a su ley, digamos, ¿no? ¿Y con qué fin? Para llevar en adelante una civilización en continuo progreso. Pero aquí nos dicen que esa no es una referencia exclusiva o únicamente a una civilización material. No, tiene que ir de las dos formas, tanto material como espiritual, y sobre todo el espiritual. Por eso es que Abdul Baha dice que a pesar de su alardeada civilización, dice que Europa, los fenómenos de su cultura terminan en nada. ¿Por qué? Porque están naufragándose, están ahogándose en el horrendo mar de la pasión y deseo. Y continúa Abdul Baha: que nadie se maravilla ante esta afirmación o la deplore. Sabe que su afirmación choca. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede decir eso, no? El propósito primario, el objeto
el objetivo básico de establecer leyes poderosas y disponer grandes principios e instituciones que atiendan a cada aspecto de la civilización es la felicidad humana. Qué interesante lo que dice Abdul Baha acá. Entonces, ¿cuál es el fin, el objetivo primario de todas esas leyes y principios e instituciones? Que se logre la felicidad humana. Y continúa. Y la felicidad humana consiste solo en acercarse al umbral de Dios Todopoderoso y en asegurar la paz y bienestar de cada miembro humilde o encumbrado por igual de la raza humana. Y los medios supremos para el cumplimiento de estos dos objetivos son las cualidades excelentes con las que la humanidad ha sido dotada. ¿Dotada por quién? Por Dios. ¿Cierto? Entonces aquí Abdul Baha nos dice que la civilización mundana o material no es lo importante. Y una vez más afirma que la felicidad humana consiste solo en acercarse al umbral de Dios. O sea que si nosotros, o yo, mejor dicho, Ramin, no se llega a acercar a Dios, pero que en mi vida tengo riqueza, viajo por todas partes, aquí, allá, casas lindas en la playa, en las montañas, acá y allá, pero eso no consiste, no es mi felicidad. Aunque tal vez me engañe mientras estoy en esta tierra y me sienta muy superior a muchos, pero a la larga recordemos cuál es nuestro propósito en la vida: conocer y amar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es esa vida de 80, 90, 100 años a lo sumo, ¿cierto? Nuestra vida verdadera tiene que ver con la vida del alma. Por eso me parece a mí que Abdul Baha dice que la felicidad humana está condicionado, dice acá, consiste solo en acercarse al umbral de Dios Todopoderoso. Porque si no lo hacemos, no hemos logrado nada. Como dice Baha'u'llah, no hemos sido más que esa persona que buscando agua en el desierto persigue con toda su energía, su afán, el espejismo, el vapor, y al fin y al cabo ni le va a satisfacer su sed ni nada. Nos hemos engañado toda una vida. Continúa Abdul Baha hablando sobre lo que es una civilización únicamente mundana, una cultura superficial que no esté apoyada en una moralidad cultivada. Eso es muy importante, amigos. Déjenme marcar esto para futura referencia. En una moralidad cultivada es un confuso amasijo de sueños, y el brillo externo sin perfección interior es como el vapor del desierto que el sediento sueña que es agua. Pues los resultados que han de ganar el beneplácito de Dios y asegurar la paz y bienestar del hombre nunca podrían alcanzarse mediante una civilización meramente externa. Entonces, amigos, una civilización externa, me parece, es lo que llama Abdul Baha a la civilización material. Pero esa es la externa, debe estar dotada del espíritu. Y este espíritu no es otra cosa que la moralidad cultivada. Cuando van juntas, ahí se ha logrado, como dice Abdul Baha, es luz sobre luz. Esa civilización, tanto material como espiritual, sí logra el bienestar y la felicidad humana. Continúa Abdul Baha hablando de la civilización europea. Recordemos que en esa época era la cima de todo, ¿eh? Los pueblos de Europa no han avanzado hacia las altas planicies de la civilización moral,
tal como lo demuestran claramente sus opiniones y modo de proceder. Nótese, por ejemplo, cómo el deseo supremo de los gobiernos y pueblos europeos consiste hoy día en conquistar y aplastarse mutuamente, y cómo, en tanto que se profesan la mayor y más secreta repulsión, invierten su tiempo en intercambiarse expresiones de afectuosa vecindad, amistad y armonía. Amigos, recordemos que esto, la Primera Guerra Mundial ocurrió en 1914. La primera y la segunda ocurrieron en Europa, ¿cierto? Pero la primera, en 1914, 14 más 25 años, 39 años antes de que ocurra la Primera Guerra Mundial, Abdul Baha ya veía en los europeos esa falsedad, que se odian. Acá dice, ¿cómo se llama? Repulsión, o sea, sentían repulsión, ¿cierto? Pero que amablemente por la boca eran muy afectuosos, amigos, armónicos, ¿no? Pero en realidad no. Y efectivamente, tuvo que pasar desde 1875, de la fecha o año en que se escribió esta carta abierta al pueblo persa, pasaron 39 años y inició la Primera Guerra Mundial. Y unas décadas después, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y aquí en este 106 da el ejemplo específico de que a la vez que están hablando de que que son, ¿cómo se llama? Que promueven la paz y tranquilidad y no sé cuánto, pero están a cada rato inventando nuevas armas, haciendo crecer sus armamentos y sus ejércitos, ¿no? Y dice que esto es, aquí dice, ¿no? Cada día inventan una nueva bomba o explosivo, ¿no? Y eso dice que es una manera obvia de entender que sus intenciones no son verdades, y obviamente que esa civilización, su fin es la nada, no va a llevar a la felicidad humana. Aquí está, amigos, esa parte es muy importante, me parece a mí, esa pregunta. Lo voy a subrayar para futura referencia. Abdul Baha nos hace una pregunta. ¿Puede esta civilización nominal, o sea, por nombre nada más, sin el concurso de una genuina civilización del carácter, aportar paz y bienestar a los pueblos o ganarse el beneplácito de Dios? ¿No? Entonces, ¿cómo? Miren, lo que llamamos civilización material debe ir de la mano con una genuina civilización del carácter. Y como Bahá'ís sabemos que Abdul Baha lo menciona también, sabemos que la religión es la más poderosa de las herramientas para ese genuino civilización del carácter, para que la humanidad, eso es, ¿cómo se llama? En la Biblia también lo dice, ¿no? Para que los soldados de plomo se conviertan en soldados de oro, y con esos soldados de oro podamos tener un mundo de oro, una sociedad de oro. Si no, es algo imposible. Abdul Baha sigue, obviamente, hablando y exponiendo todos estos, pero como ya es bastante tarde, yo voy a limitarme a tercer requisito, fue esto, y, perdón, el cuarto requisito dice, la cuarta fase de la expresión mencionada con la que se señala el camino de la salvación reza, obediente a los mandamientos de su Señor. Y aquí dice Abdul Baha, es seguro que la mayor distinción del hombre es mostrarse sumiso y obediente ante su Dios, que su mayor gloria, su más exaltado rango y honor dependen de la observancia estrecha de los mandamientos y prohibiciones divinas.
es seguro que la mayor, perdón, es el mismo, ¿no? Y así lo he duplicado. Muy bien. Entonces, amigos, una vez más, me atrevo a pensar que recordemos que la felicidad humana, la ulterior felicidad humana, tiene que ver con el beneplácito de Dios. De nada me sirve pasar mis días en aparente felicidad si cuando llego a la presencia divina no soy aprobado por Él. ¿Cierto? Entonces, eso es, me parece a mí, al fin y al cabo, lo que estamos viendo en esa última parte. Y una vez más, Abdul Baha dice que la mayor distinción del hombre es mostrarse sumiso y obediente ante su Dios. Y su mayor gloria, su más exaltado rango y honor dependen de la observancia estrecha de los mandamientos y prohibiciones divinas. En lenguaje muy claro, creo que Abdul Baha nos dice el por qué debemos de cumplir las leyes de Dios, ¿no? En nuestra época, ¿no? De las leyes que Baha'u'llah nos ha dado a cabalidad. Muy bien, amigos. He llegado al fin, me parece. Ya también he hablado mucho. Espero que no se hayan cansado. No, de ninguna manera. Nada. Un gran aplauso a nuestro querido Ramín. No a mí, sino al maestro, al maestro. Amigos, están abiertos los micrófonos. Si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario. Para mí, Ramín, el agradecimiento, la ilustración de época de lo que era Europa, de lo que era el materialismo europeo. La verdad que fue un viaje a través del tiempo que sirve para mejorar la calidad intelectual de conocimiento, sobre todo de Lutero, que algún conocimiento de Lutero sirvió para ilustrarnos un poquito más. El saber no ocupa lugar, bien se dice, así que muchas gracias, Ramín. Fue muy ilustrativo, muy claro tu exposición. Muy honrado de estar contigo. Gracias. De igual manera, de igual manera. Y a mí me gusta, siempre se han dado cuenta, yo no uso ninguna palabra mía. Todo lo que pongo y ustedes ven son textualmente lo que Abdul Baha ha dicho, ¿no? O sea, nuestro conocimiento, amigos, como Bahá'ís, se deriva del conocimiento que nuestras figuras centrales nos han dado, ¿cierto? Entonces, realmente hay que agradecerle a Baha'u'llah y a Dios que nos ha dado el permiso, la dicha de poder aceptar, ¿no? Así es. Te agradezco. Ay, mi voz. Te agradezco mucho, Rami, y era un gusto conocerte. Y la verdad es que Serena era en Chile, no en Perú. Pero yo era pionero me di cuenta. yo era pionero en Cajamarca por varios años. De todos modos, tu exposición fuera como leer el libro El secreto de la civilización divina por primera vez. Yo había ligeramente leído este libro 1 o 2 veces en el pasado, pero yo no capté nada. Así que muchas gracias, aclaró muchas cosas y aprendí muchas cosas. Gracias, realmente gracias. Muchas gracias, querido David. Sí, fue excelente y como dijo Ramín, hay muchas situaciones que parece que Abdul Baha las dijo para esta época. Son tan actuales que de repente dan hasta escalofrío. Y es verdad que el dinero y la posición no hacen la felicidad, solamente basta ver tanta gente rica que cae en vicios, en drogas, se suicidan muchas veces, porque no le encuentran la razón a la vida.
no saben para qué viven, para qué tienen tanto dinero, porque tampoco han encontrado esa razón espiritual, no han encontrado el verdadero propósito que tenemos al estar acá. Sí, realmente recordemos que, bueno, Baha'u'lláh en sus citas habla de este mundo como el mundo menor, ¿no? Y inclusive dice que este mundo no merece ser ni siquiera mencionado, una cosa así, ¿no? O sea, estoy parafraseando. Y también hay una cita donde dice que este mundo menor tiene apariencia de la realidad. No sé si me voy a entender, o sea, él dice que ese mundo tiene apariencia de la realidad, o sea, parece real, pero no lo es un vapor en el desierto. Entonces, realmente deberíamos de fijar nuestros metas y nuestros esfuerzos en el mundo que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije antes, acá vamos a estar 80, 90, yo con mi sobrepeso de repente mucho antes que 80, pero la vida eterna es eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, como dice Baha'u'lláh en las palabras ocultas, cómo podemos truquear, no sé, o cambiar, digamos, el océano, el mar, por un vaso de agua? No sé si me entender, o sea, compara así ese mundo con el otro mundo, ¿no? Entonces, a la larga, esa es nuestra felicidad, liberarnos de este mundo totalmente, para, como dice Baha'u'lláh, para ascender a los reinos divinos libre de todo apego, ¿no? Nada más. Ojalá que lo podamos hacer todos y cada uno. Es muy difícil. Muchas gracias. Pedrito. Muchas gracias, Ramín, porque Gracias. es excelente la exposición. Yo tengo el libro a mano y la iba yo siguiendo, pero como me hace falta la visión, pues solo estaba yo escuchando, voy marcando las páginas para cuando yo pueda tener vista buena, lo voy a seguir leyendo. Preciosa exposición. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a usted. Suerte con su operación también. Sin duda Gracias. va a mejorar muchísimo. Yo tengo acá amigos y familiares de mi esposa y vecinos que han operado sus ojos y dicen que cambia totalmente, ¿no? O sea, totalmente la calidad de vista. Así que tenga fe, no se preocupe. Pero una cosa muy tentadora es que nosotras usamos lentes para leer, pero Pedrito no usa lentes. Imagínense cuando lo operen va a quedar magnífica su visión. Muy buena vista va a tener. Yo necesito una operación de mi ojo interior. Y parte de esta era la operación que diste hoy, mi doctor. Una cosa, no sé si yo estoy parafraseando mal, pero yo he oído de que la palabra de Dios es perennial, o sea, ¿cómo? No, sí, sigue nomás. Sí, sigue nomás, David. Creo que alguien me ayude, que no sé dónde lo escuché o leí, es que la palabra de Dios es vigente hoy, pasado, mañana, pasado y en el futuro. O sea, es perennial, la palabra en castellano perennial es para siempre. ¿Alguien recuerda este dicho? No sé si entendí la pregunta, pero la pregunta ¿qué es? Que si la palabra de Dios pierde su vigencia.
Sí, esa es la pregunta. No pierde su vigencia. Bueno, no es que pierda su vigencia, si me permite, ¿no? No es que pierda su vigencia, pero amigos, hace poco hemos tenido nuestro mes de ayuno y hay una oración, bueno, hay muchas oraciones del ayuno, todas son hermosas, pero hay una un poco larga donde Baha'u'lláh dice que si todo depende del beneplácito de Dios, o sea, si alguien ha ayunado por toda la eternidad y Dios no le acepta, es como que nunca lo ha hecho. En cambio, el que nunca ha hecho el ayuno, si Dios le acepta, es como que ha ayunado por siempre. No sé si me puedo entender. Ahí está, esa es una de las oraciones, en una de las oraciones de ayuno dice esto Baha'u'lláh. Y hay una oración cortísima, no sé si puedo buscarlo, ojalá que sí lo puedo buscar acá, del Bab, del Santo Bab, donde habla, me parece que de esto habla, y eso es el por qué tiene que ver con la alianza mayor. Un ratito, por favor, ojalá que lo pueda encontrar. Aquí está, creo. El Bab dice, en esta oración cortísima, ¿no? Aquí está. Tienes únicamente 48 palabras esta oración del Bab, y sin duda lo han escuchado antes ustedes. Dice el Bab: oh Señor, permite que todos los pueblos de la tierra sean admitidos en el paraíso de tu fe, para que ningún ser creado quede fuera de los límites de tu complacencia. Desde tiempo inmemorial, tú has sido potente para hacer tu voluntad y libre de hacer cuanto deseas. Entonces, ¿qué dice acá el Bab? Pide a Dios que permita que todos los pueblos de la tierra sean admitidos en el paraíso de su fe. ¿Para qué dice? Para que ningún ser creado quede fuera de los límites de tu complacencia. Yo lo entiendo así, posiblemente estoy mal, pero lo pongo a la consideración, ¿cierto? Imaginemos que este es el paraíso, ¿no? Esa cosa azul acá. Y cuando aparece la revelación de Baha'u'lláh, él mismo dice, ¿no? Que lo comparan, dice que en el paraíso ha aparecido un nuevo jardín, ¿cierto? Y ese nuevo jardín no significa que borra el jardín del Islam o el jardín del Evangelio o el del Moisés o de Krishna. No, no, no. Ellos siguen aquí también, ¿cierto? Pero hoy, en la época que estamos, el beneplácito de Dios está aquí. Yo podría estar acá, pero no voy a estar con el beneplácito de Dios. No sé si me voy a entender. En la tabla de Ahmad, ¿qué dice Baha'u'lláh? En la tabla de Ahmad, ¿qué dice Baha'u'lláh? Baha'u'lláh dice que el que quiere que elija su sendero. O sea, ¿no? O te puedes ir y dar la espalda a Baha'u'lláh, o puedes elegir seguirlo. Pero también dice, en otra parte dice, el que no acepta esa fe ha mostrado orgullo ante Dios desde toda eternidad hasta toda eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ser un muy buen musulmán. Usted puede ser un excelente cristiano. Pero si no somos fieles a la alianza mayor de Dios, si fallamos en reconocer a su enviado en nuestra época, de nada nos sirve. ¿Sí? En el Kitab Aqdas, no lo tengo a la mano acá, en el Kitab Aqdas, Baha'u'lláh dice que si alguien no reconoce, ¿cierto? A Dios, digamos en su época, o a él hoy en día, de nada le sirve aunque sea el hacedor de toda obra buena. No sé si me voy a entender, ¿no? Entonces, ese es el por qué. No es que la palabra de la Biblia haya caducado.
o haya perdido su vigencia. Sigue siendo palabra revelada, pero el beneplácito de Dios ya no está en la Biblia. Está en el océano de la revelación de Baha'u'lláh. Eso hay que decirlo con mucho tacto y sin sentirnos superiores, obviamente. ¿No? Ese es un regalo que Dios nos ha dado. Qué tremenda responsabilidad tenemos, ¿no? Sí, por supuesto. Y privilegio. Y privilegio. Uy. Quedamos medio tranquilos. Sí, nos dejó tranquilitos. Sí. Bueno, gracias una vez más a todos ustedes. Todo lo que estoy compartiendo con ustedes lo estoy aprendiendo en un estudio que estamos haciendo de este libro en el Perú. Bueno, aunque hay personas de Chile, de Ecuador, ¿no? De otros países. Y de ahí es donde yo aprendo, por si acaso, juntamos las cosas y después lo comparto acá, ¿no? O sea, no, y una vez más, todo ese conocimiento emana de Baha'u'lláh mismo, ¿no? O sea, no es mío. Es que es un mar de conocimientos. Por supuesto que sí. Ya, well, de todos modos, mi alma siente muy satisfecho con la comida espiritual. Así que Gracias, gracias. voy saliendo ahora para comer cosa física. Gracias. También. Comer miel, David. Miel, David, Miel. para la garganta. Oh, ok. Ok, gracias, ya. Gracias. Ruby dice, gracias Ramín, muy linda y clara la charla. Esperamos que sigas acompañándonos siempre. Sí, de todas maneras. Sí. Por lo menos varios lunes Ramín va a estar aquí con nosotros. Sí. Durante la semana va a estudiar y nos trae lo último el día lunes. Bien. Me avisan, si es que, no sé, ¿no? Hay algo se puede hacer, claro que sí. No, pero Pero el próximo lunes va a estar con nosotros, ¿no es verdad? ¿Perdón? El próximo lunes sí vas a estar con nosotros. Bueno, siempre es un gusto. Bien, perfecto. El gusto es nuestro. Así que, amigos, el próximo lunes va a estar con nosotros nuevamente nuestro querido amigo Ramín. Pedro, dime. No. No quería decir Yo me nada. estoy quedando oscura. Sí. Voy a aprender una luz. No voy a aprender. Ya, ok. A ver si escribe otra vez. Ahí sí. Ahí está. Anita Massa dice a la hoja, muchas gracias, muy interesante la charla del señor Ramín. Debo retirarme. Sí, Anita, muchísimas gracias por acompañarnos. Anita desde el silencio nos acompaña. Tenga una buena semana y aloha. Aloha, querido David. Ahí está. Pedrito. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Me despido. Hasta luego. Entonces un aplauso. Nos vemos.